Entonces, para comenzar, vamos a hablar de los 4 niveles estructurales que aparecen en los libros de bioquímica, que son los niveles que están bastante bien aceptados por la comunidad. Entonces, nos referimos a los niveles de estructura como primario, secundario, terciario y cuaternario. La estructura primaria de una proteína es referida a la secuencia en la cual se van uniendo por enlaces peptídicos los aminoácidos, desde el amino terminal hasta el carboxilo terminal. Usualmente son consecuencia de la interpretación de un gen. Cuando el ribosoma sintetiza una proteína, digamos, lee la información de un RNA mensajero. Entonces podríamos también definir la estructura primaria como la estructura de la secuencia de aminoácidos desde el codón de inicio hasta el codón de término. Recordemos además que el codón de inicio usualmente codifica para una metionina. Y la metionina es la que usualmente tiene el grupo amino libre. Y el último aminoácido es el que tiene el grupo carboxilo libre. Entonces, digamos, el orden en el cual se acomodan los aminoácidos es la estructura primaria. La estructura secundaria se refiere a cómo es que los aminoácidos adoptan patrones estructurales locales. Es decir, los aminoácidos junto con sus vecinos interactúan para adoptar patrones estructurales, y esos patrones estructurales están estabilizados usualmente por puentes de hidrógeno. También tenemos la estructura terciaria. La estructura terciaria se refiere a cómo es que una proteína adopta una estructura tridimensional desde el amino terminal hasta el carboxilo terminal. Es decir, cómo es que todo un polipéptido adopta estructuras tridimensionales. Y la estructura cuaternaria es cómo es que algunas proteínas, aunque ya adoptaron una estructura tridimensional, dependen de otras para funcionar. Es decir, algunas proteínas o algunas enzimas adquieren su función solo cuando están interactuando con otras cadenas polipeptídicas. A eso nos referimos con estructura cuaternaria. Ahora, una cosa que me gustaría remarcar es que estos niveles estructurales son una clasificación que a nosotros nos sirve como observadores para poder describir la estructura de las proteínas. Sin embargo, en el mundo natural no están segmentados la estructura de las proteínas de esta manera. Es decir, no es que algunas proteínas solo tengan estructura secundaria, algunas solo estructura terciaria o algunas solo estructura cuaternaria, como alguna vez me han preguntado en clases, sino que las proteínas adoptan complejos comportamientos y podemos encontrar dentro de ellos pues diferentes niveles estructurales, pero estos los definimos con base o como observadores solamente, ¿okay? Bueno, la historia comienza entonces con la formación del enlace peptídico, que es lo que vimos en la última sesión. Y recordemos que un enlace peptídico es el enlace covalente, pero covalente que se parece o que estaba en medio de un enlace sencillo y un enlace doble. ¿Por qué? Recordemos que había un par de electrones resonantes que a veces estaban entre el carbono y el oxígeno y a veces estaban entre el carbono y el nitrógeno. Es decir, hay un par de electrones que está dando vueltas entre el oxígeno y el nitrógeno. Son resonantes. Esos electrones le daban una característica parcial de doble enlace a este enlace, el enlace peptídico. La consecuencia que tiene esto es que ese doble enlace que está por ahí latente genera que la geometría del carbono sea plana, que el tipo de hibridación sea hibridación de tipo sp2, igual que el nitrógeno. Por lo tanto, si esto es plano y esto es plano, existe un plano entre el oxígeno y el hidrógeno. Es decir, todo esto que está en rosa está dentro del mismo plano. Por lo tanto, en torno al enlace peptídico vamos a tener una región en la cual hay poca movilidad de ángulos. Todos los átomos, desde el carbono hasta el hidrógeno, están metidos en el mismo plano. Entonces, ¿cuáles son los enlaces que pueden rotar? Podría rotar este enlace
que hay con respecto al carbono alfa, perdón, del carbono alfa con respecto a este carbono, y este del carbono alfa con respecto a este nitrógeno. Entonces digamos que los enlaces rotables son los que están en torno al carbono alfa. La consecuencia de esto es la siguiente. Veamos. Aquí tengo un enlace peptídico. Recordemos más o menos el código de colores en el que decíamos que un oxígeno suele ser rojo, bueno, en este caso se ve rosa. Un nitrógeno suele ser azul. Los hidrógenos suelen ser blancos. Y los carbonos pues podían tener diferentes colores. En este caso son los negros, ¿no? Entonces yo lo que tendría que identificar para buscar un enlace peptídico es un enlace carbono-nitrógeno. Está aquí. Este es un carbono, este es un nitrógeno. Este es el enlace peptídico. Y como dije, este carbono tiene una geometría plana. Y este es el carbonilo. Entonces, este nitrógeno tiene una geometría plana y este es el nitrógeno. Entonces, todos estos átomos están en el mismo plano. ¿Ok? Es equivalente al cuadro rosa que acabamos de ver. Pero podría ocurrir, sí podría, que con la misma geometría plana, el carbono estuviera en esta conformación con respecto a este. Es decir, vean, aquí está el enlace peptídico, carbono-nitrógeno. El carbono y el nitrógeno tienen su configuración plana característica, pero ahora el oxígeno y el hidrógeno están del mismo lado. ¿Okay? Si estos dos grupos funcionales están del mismo lado, decimos que es una configuración de tipo cis. Si están en lados opuestos, decimos que es una configuración de tipo trans. También lo podemos ver con respecto a los grupos R. Los grupos R o los sustituyentes R de los aminoácidos serían los que están en verde. Si yo veo que tengo mi enlace peptídico en esta configuración, los grupos funcionales me van a quedar alternados, los grupos R. El del aminoácido 1 hacia arriba y el del aminoácido 2 hacia abajo. Pero si mi enlace peptídico estuviera en esta configuración, los sustituyentes R me quedarían hacia el mismo lado, el R del aminoácido 1 hacia abajo y el R del aminoácido 2 hacia abajo. El problema de esta configuración es que los sustituyentes R se estorbarían, ¿ok? Depende cuál sea el tamaño del R, pero en general habría algo que conocemos como impedimento estérico. Se refiere a que dos átomos no pueden ocupar el mismo lugar en el mismo tiempo, por lo tanto se estorbarían. ¿Okay? Todos los aminoácidos en la estructura de proteínas tienden a estar en configuración trans. Solamente hay una excepción. ¿Okay? La excepción es el aminoácido prolina. Entonces, solamente la prolina podría estar en configuración cis y en trans al mismo tiempo o en equilibrio. Para todos los demás aminoácidos usualmente los vamos a encontrar exclusivamente en trans. ¿Okay? Muy bien, entonces ¿cómo es que me doy cuenta si está en cis o en trans? Nuevamente veamos este esquema. Tomemos en cuenta nuestro código de colores. Entonces ya sabemos que azul es nitrógeno, rojo es oxígeno, blanco es hidrógeno y en este caso verde es el carbono o los carbonos. ¿Ok? Entonces, ¿dónde encuentro un enlace peptídico? Busco un enlace carbono-nitrógeno. Aquí tengo uno, carbono unido al oxígeno, este es el carbonilo. Nitrógeno, aquí es un enlace peptídico. ¿Ok? Entonces, si el oxígeno del carbonilo y el grupo funcional R dan hacia el mismo lado, tengo una configuración de tipo cis. Si el oxígeno del carbonilo da hacia el lado opuesto que el grupo R, tengo una configuración de tipo trans. ¿Ok? Entonces tengo estas dos configuraciones. Solamente la prolina lo puede hacer. ¿Recuerdan cuál era la característica distintiva de la prolina? La prolina era un aminoácido. Eso significaba que su grupo R, okay, aquí estaría su carbono alfa,
Entonces este sería su grupo R. Su grupo R estaría unido de manera covalente a su grupo amino, ¿ok? Entonces, esa es la característica exclusiva de la prolina, es un iminoácido. Esto ya no es un amino, es un imino, ¿ok? Entonces, al tener esa restricción estructural, la prolina es la única capaz de rotar lo suficiente para estar tanto en cis como en trans, sin que el grupo R o el sustituyente R estorbe. Para todos los demás aminoácidos, remarco, la configuración es en trans, ¿ok? Entonces, ¿cómo se ve un péptido ya en sus tres dimensiones? Pues tengo el primer aminoácido, aquí está el carbono alfa del primero, aquí está el enlace peptídico entre el primero y el segundo, y aquí veo el plano, ¿no? que comentaba que se genera en consecuencia de la resonancia de los electrones. Aquí tengo el segundo enlace peptídico, el tercero y el cuarto enlace peptídico. En torno a los enlaces peptídicos sé que no hay mucha libertad de movimiento porque estos son planos, pero decíamos que sí había rotación entre los enlaces que se formaban alrededor del carbono alfa, ya sea del carbono alfa con este nitrógeno o del carbono alfa con el carbono carbonílico, ¿ok? Entonces, lo que yo vería o cómo se pueden mover los aminoácidos es en planos. ¿Cómo es que un plano se proyecta con respecto al otro? Eso depende de estos dos ángulos. Esto no se mueve, pero el siguiente sí podría mover este plano con respecto al otro. Dentro del plano nada se mueve, pero sí podría ver cómo se mueve este plano con respecto al otro. Entonces lo que vemos en la estructura de las proteínas y lo que permite sus patrones de estructura es cómo es que un plano se mueve con respecto al otro. Y para ello solamente tenemos dos ángulos o dos enlaces rotables, el del carbono alfa con nitrógeno y el del carbono alfa con carbono carbonílico. ¿Okay? Muy bien, entonces el enlace formado entre el carbono alfa y el nitrógeno se llama enlace Fi. Y el enlace formado entre el carbono alfa y el carbono carbonílico se llama enlace Psi. ¿Ok? Entonces aquí lo vemos, aquí tenemos un carbono alfa porque es el que está unido a R, con el amino, este le dijimos que se llamaba Fi, y aquí está la letra griega, y carbono alfa con el carbono carbonílico se llama Psi. Entonces tenemos solamente dos ángulos que se pueden medir en la estructura de las proteínas. A esos ángulos les llamamos ángulos diedros. Y lo que nos explican los ángulos diedros es cómo es que se mueve un plano con respecto al otro. Y lo que sabemos es que tanto Phi como Psi no pueden adoptar valores al azar. ¿Por qué? Porque como vemos en este esquema de aquí, hay cierto espacio o ciertos ángulos en los cuales habría impedimentos estéricos, es decir, los átomos chocarían unos con otros. Okay. Existe un gráfico llamado el gráfico de Ramachandran que lo que hace es describir cómo es que en el espacio se acomodan los diferentes ángulos Phi y Psi. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, el gráfico de Ramachandran no es más que graficar todos los posibles ángulos de Psi con respecto a todos los posibles ángulos de Phi. No, creo que le dije al revés. Sí, no, está bien. Entonces, todos los ángulos de Psi con respecto a todos los ángulos de Phi. ¿Okay? Entonces ya sabemos que podrían adoptar diferentes valores. Sin embargo, por esos impedimentos estéricos, lo que sospechamos es que los aminoácidos no podrían adoptar todos los ángulos posibles, sino que solamente estarían distribuidos en ciertos manchones en el espacio de este gráfico. Y efectivamente, el gráfico de Ramachandran entonces nos describe en dónde es que son más abundantes, digamos, los ángulos dentro de una proteína. Y en la actualidad el gráfico de Ramachandran se usa como un criterio de calidad de las personas que están describiendo estructura de proteínas. Si están modelando o si están resolviendo la estructura de una proteína por métodos experimentales,
El gráfico de Ramachandran me permite explicar y justificar que la construcción de mi modelo es adecuada, porque no estoy violando impedimentos estéricos, ¿ok? Entonces, bueno, el gráfico de Ramachandran lo vamos a usar en diferentes contextos, por ejemplo, cuando estemos en este curso haciendo modelado, o cuando estemos haciendo docking, o cuando estemos haciendo dinámica molecular. Bueno, otra cosa interesante del gráfico de Ramachandran es que nos permite ubicar en diferentes regiones diferentes tipos de estructura secundaria. Por ejemplo, aquí tenemos a las hebras beta y aquí tenemos a las alfas hélices. Entonces son estructuras secundarias que pues vemos que están bastante bien definidas en el área que ocupan en el Ramachandran plot. Ok, ahora sí vamos a platicar un poquito de estructuras secundarias. ¿Qué es eso de estructuras secundarias? Hace rato dijimos que eran patrones estructurales locales estabilizados por puentes de hidrógeno. Entonces veamos un ejemplo. Aquí tengo un polipéptido. Estas representaciones pretenden describir cómo es que en torno a cada átomo se acomodan en el espacio. Y aquí tengo un carbono carbonílico en rojo, ¿ok? Tengo el aminoácido 1 con su enlace peptídico, aminoácido 2 con su enlace peptídico, aminoácido 3 con su enlace peptídico, aminoácido 4 con su enlace peptídico, pero aquí va algo interesante. Este amino de aquí está remarcado en azul. Lo que nos dice este gráfico es el carbono es tetraédrico, entonces, bueno, el carbono alfa es tetraédrico, el carbono del peptídico ya vimos que no, que es plano. Pero solo con que el carbono tetraédrico, con que el carbono alfa sea tetraédrico, entonces puedo generar diferentes valores de psi y de phi. La idea es que cuando estos adoptan un patrón de estructura en el espacio, puedo encontrar a este carbonilo con este amino de acá, como se ve aquí. ¿Qué pasa si pliego este péptido en forma de hélice? Entonces podré alinear, digamos, el nitrógeno con el oxígeno y dejarlo suficientemente cerca para que aparezca una interacción. Esa interacción es llamada puente de hidrógeno. Okay, entonces un puente de hidrógeno, a grandes rasgos, ahorita lo revisamos con más detalle, es una interacción de tipo electrostática, pero es una interacción débil. Se forma porque hay cargas parciales negativas alrededor del oxígeno y cargas parciales positivas alrededor del protón. No son cargas netas, solo son cargas parciales, pero estas cargas parciales son suficientes para que exista una interacción entre estos dos elementos. Si esa interacción se repite periódicamente muchas veces a lo largo de una cadena, entonces esa estructura se vuelve más estable. A pesar de que se estabiliza por enlaces débiles, digamos, los enlaces o el número de enlaces es tal que permite que eso sea estable. En este caso estamos viendo cómo los aminoácidos adoptan un patrón periódico helicoidal. A este tipo de patrón lo llamamos hélices alfa. ¿Okay? Así es como se ve una hélice, donde las bolitas en morado son los grupos R. Aquí es otra hélice, en general así lo vemos en los diferentes libros de bioquímica, y en los visualizadores en la siguiente unidad vamos a ver que podemos representar todos los átomos que tienen que ver con la formación de enlaces peptídicos, los podemos representar como un listón, ya que no nos están dando información adicional. La información que nos importa de esta estructura, por ejemplo, son los grupos R o los sustituyentes R y sus identidades físico-químicas. Ok, entonces aquí tenemos el ejemplo de la hélice de la mano derecha o la hélice de la mano izquierda. Es decir, la hélice podría rotar a la derecha o a la izquierda. Sí, en principio sí. Sin embargo, lo más común en la naturaleza es que en las proteínas encontremos hélices de mano izquierda. Okay. Esto nada más es un tip de cómo podemos darnos cuenta si una hélice es de mano derecha o mano izquierda. Simplemente nos dice que apuntemos con el pulgar del amino al carboxilo terminal y en la dirección en la que den vuelta los dedos es la dirección de la hélice, ¿no? Entonces, si por ejemplo
en esta hélice de aquí. Yo apunto con el pulgar del amino al carboxilo terminal y veo que la hélice da vuelta conforme como dan vuelta mis dedos de la mano derecha. Entonces diría, esta es una hélice de mano derecha. En este caso de aquí, yo apunto del amino al carboxilo terminal y veo que la hélice da vuelta como dan vuelta mis dedos de la mano izquierda. Entonces así lo puedo identificar. Okay. Otra estructura secundaria es la siguiente. ¿Qué pasaría si yo estiro tanto como pueda mi cadena peptídica? Fíjense, aquí las estoy estirando tanto como pueda, es decir, no estoy dejando que los ángulos phi y psi adopten ese arreglo tridimensional, el arreglo helicoidal de la hélice alfa. Aquí los estoy estirando. Entonces, una consecuencia sería que el sustituyente R de este aminoácido me quede hacia arriba y el del siguiente hacia abajo, el del siguiente hacia arriba y el del siguiente hacia abajo. Es decir, los sustituyentes R se van a alternar. ¿Qué pasa si yo pongo una de esas hebras estiradas y la alineo con otra? Al estar formados por los mismos átomos, podría esperar que algunos grupos funcionales se alineen, y es lo que ocurre. Vean, aquí tengo el oxígeno del carbonilo con el hidrógeno del amino, y aquí se forma un puente de hidrógeno. Pero un poco más adelante se forma otro, y un poco más adelante se forma otro, y otro poco más adelante otro. De tal manera que la suma de las interacciones de puentes de hidrógeno permiten que esa estructura también sea estable. A este tipo de estructura le llamamos hoja beta. Entonces, una hoja beta también es una estructura secundaria, porque por definición son patrones estructurales locales estabilizados por puentes de hidrógeno. Entonces, esta hoja beta se forma por varias hebras beta. Entonces digo que una cadena polipeptídica estirada es una hebra. Si se une con otra, ya forman una hoja. Si se une con otra, otra hoja, y así, ¿no? Entonces tenemos una hoja beta formada por 3 hebras. Y esas 3 hebras además tienen esta dirección. Una va hacia allá, otra viene para acá, otra va hacia allá. Estas direcciones alternadas me permiten clasificar a esta hoja beta como antiparalela, porque no son paralelas. Bueno, la dirección, sí son paralelas, perdón, pero la dirección es opuesta. Una va hacia allá, otra viene hacia acá y otra va hacia acá. Eso le llamamos antiparalelas. Entonces entenderíamos que también hay hojas beta paralelas, en las que todas las hebras van en la misma dirección. ¿Ok? Muy bien. Veamos que tanto en la antiparalela como en la paralela se forman los puentes de hidrógeno de manera periódica. Se supone que si los puentes de hidrógeno están bien alineados con los átomos como es aquí, esa interacción, ese puente de hidrógeno es ligeramente más fuerte que por ejemplo aquí, donde los puentes de hidrógeno se forman, digamos, con cierto ángulo. Bueno, para que den vuelta las hebras, necesitamos otro tipo de estructura secundaria que son los giros o las vueltas, ¿no? Es decir, ¿qué tal que viene una cadena, da una vuelta y regresa para formar parte de la misma hoja beta? Entonces también consideramos a las hebras como patrones de estructura secundaria. ¿Okay? Bueno, y volviendo a las hélices, ya habíamos visto que el oxígeno de un carbonilo podía encontrarse con el hidrógeno de un amino, y si en particular era el carbonilo del aminoácido 1 y el amino del aminoácido 4, eso se llamaba alfa hélice. Pero aquí vamos a ver que tenemos otros tipos de hélices. ¿Qué tal que este carbonilo se une con este hidrógeno del siguiente aminoácido? ¿O qué tal que este oxígeno del carbonilo se une con este hidrógeno del siguiente aminoácido? O con este. O con este. Solamente en el caso en el que es el enlace, el puente de hidrógeno se forma cada 3.6 aminoácidos, es decir, del oxígeno del carbonilo del primero con el hidrógeno del amino del cuarto, eso es alfa hélice.
Las otras reciben otro nombre. Por ejemplo, tenemos a la 2pi, o tenemos a la hélice 310, o tenemos a la hélice pi. Entonces tenemos diferentes tipos de estructura. Sin embargo, en las proteínas lo más común es encontrar alfas hélices. Pero no por ser lo más común quiere decir que sea lo exclusivo. Si no tenemos evidencia de que tenemos un alfa hélice, entonces conviene simplemente llamarle hélice. Vamos a ver que algunos tipos de estructuras o algunas proteínas cuya función principal es estructural, adoptan o pueden adoptar hélices diferentes a la alfa hélice. Por ejemplo, el caso del colágeno. El colágeno es una hélice de tipo 310, es decir, es este tipo de hélice en el cual el oxígeno del carbonilo del aminoácido 1 forma un puente de hidrógeno con el hidrógeno del aminoácido 3. Entonces la hélice queda mucho más delgadita, es más estirada y se pueden unir 3 de estas hélices para formar este tipo de trenza y darle aún mayor soporte y propiedades mecánicas mucho más interesantes que ya sabemos cuáles son en el caso de la colágeno. Entonces, si volvemos al gráfico de Ramachandran, vamos a ver que diferentes tipos de estructuras secundarias las podemos localizar con mucha precisión en algún área del mismo gráfico. Entonces, nada más para ver, ya habíamos visto, por ejemplo, que la hélice de mano derecha quedaba de este lado, la hélice de mano izquierda quedaba de este lado, pero por ejemplo veamos que las hojas beta, antiparalelas o paralelas, quedan por acá. Recordemos que estas eran súper estiradas, ¿cierto? Esto lo que representa es la disposición de los puentes de hidrógeno que se forman entre las hebras beta. Aquí tenemos un tipo de estructura secundaria bastante interesante, que son las hojas beta, pero que además están torcidas, digamos. Y tenemos por acá a la colágena, ¿no? Que eran hélices de 310, pero eran 3 formando una especie de trenza, ¿no? Entonces, un criterio de calidad para ver cuando estamos construyendo adecuadamente modelos estructurales es justamente el gráfico de Ramachandran. De pronto podemos encontrar outliers, es decir, puntos que no se encuentran dentro de las zonas comunes, ¿no? Por ejemplo, podríamos encontrar un punto por aquí o por aquí o por acá. Usualmente los outliers del gráfico de Ramachandran suelen ser glicinas que tienen cierta, digamos, mayor plasticidad en cuanto a cuánto se pueden mover, ya que recordemos que su grupo R es un hidrógeno y por lo tanto le estorba poco para moverse. Y el otro es evidentemente la prolina, que podía podía estar en cis o en trans. Muy bien, aquí lo que vemos es en longitud cómo es que una cadena polipeptídica al irse plegando pues va reduciendo o va compactándose, ¿no? Podemos medir de hecho cuántas veces se va compactando una cadena polipeptídica. Aquí nos dicen, mira esta cadena polipeptídica, si estuviera en beta conformación, es decir, si fuera una hebra beta, estaría extendido tanto como puede extenderse, ¿ok? Pero ¿qué pasa si este adopta un patrón helicoidal? Pues reduciría su longitud bastante. Obviamente sería más ancha, pero reduciría su longitud. Y finalmente pues podríamos compactarlo tanto hasta llegar a la forma globular. Normalmente las proteínas que no tienen función estructural, las que son enzimas por ejemplo, funcionan en su forma globular. Decimos que es una forma globular aquella estructura que se compacta tanto que pues queda pues como un globo. Bueno, podría modelarse como una esfera. Obviamente hay muchas variantes de esto. Este diagrama representa cómo es que diferentes aminoácidos pueden estar en diferentes conformaciones, en diferentes estructuras secundarias. Por ejemplo, el glutamato podría estar, digamos, principalmente como en alfa hélice, pero estaría muy poco representado en conformaciones beta, aunque también podría aparecer en las vueltas, ¿no? En los giros.
La metionina también es, pues, es relativamente abundante en alfa hélice, pero poco abundante en beta conformación. Y casos contrarios, por ejemplo, la glicina y la prolina, que ya dijimos que pues tenían cierta plasticidad estructural, podían torcerse, digamos, más que otros aminoácidos. Entonces es común que las encontremos en las vueltas, ¿no? Tiene sentido que estén ahí porque en la vuelta justamente lo que requerimos de los aminoácidos es que den vuelta. Ok, bueno, decía al inicio de la sesión anterior que las estructuras, clasificamos los niveles estructurales en primario, secundario, terciario y cuaternario. Sin embargo, había investigadores que pues habían descrito, digamos, patrones estructurales intermedios. Un ejemplo sería la estructura supersecundaria, que estaría exactamente en medio de la secundaria y la terciaria. ¿A qué nos referimos con una estructura supersecundaria? Para algunos autores sería el conjunto de estructuras secundarias que tienen o adoptan un patrón funcional, o sea, esto ya tendría cierta función. Por ejemplo, esto podría a lo mejor reconocer ácidos nucleicos. Aquí tenemos otro patrón estructural que es una beta, alfa, beta loop. Esto es un loop, ¿no? Entonces también tendría cierta función estructural, etcétera. Entonces, pues las estructuras supersecundarias también las podemos describir como motivos. Bueno, se dice motif en inglés, pero ah, pues una traducción que pues ya se quedó como más o menos bien aceptada por la comunidad, pues es el de motivo. Entonces un motivo estructural pues sería justamente el conjunto de estructuras secundarias que ya tienen ahí cierta función. No es una estructura terciaria porque no es la estructura completa desde el amino al carboxilo terminal, ni es una estructura secundaria porque pues una estructura secundaria solo sería la parte de la hélice lo mejor, la parte del giro de manera independiente o tal vez las hebras beta de aquí. Pero pues aquí estamos viendo un conjunto que ya tiene cierta función. Cuando vemos nuestras clases de biología molecular, identificamos algunos motivos que interactúan con el DNA. Por ejemplo, los dedos de zinc o el de las cremalleras de leucina. Ajá. Esos nos estaríamos refiriendo a este tipo de estructuras. ¿Okay? Y estas estructuras, bueno, esta en particular que es el beta alfa beta loop, pues fíjense que aquí está beta alfa beta loop, aquí se repite 4 veces para formar la estructura tridimensional de una proteína completa, es decir, de un péptido completo. Esto ya sería la estructura terciaria, pero este pedacito nada más sería la estructura supersecundaria. Entonces la estructura terciaria es el conjunto de estructuras secundarias y supersecundarias que adopta una cadena polipeptídica desde el amino hasta el carboxilo terminal, es decir, toda la cadena polipeptídica. Y podemos verla en los libros y en diferentes visualizadores, como vamos a ver en la siguiente unidad, desde diferentes representaciones. Por ejemplo, podríamos verlas como listones. Ya sabemos que los listones lo que están marcando, lo que están representando es la parte de los enlaces peptídicos que se van formando entre los aminoácidos de una proteína. Podríamos verlos como esta mallita que representa la superficie por donde pues están corriendo los electrones y describe el volumen asociado a los aminoácidos que están aquí, ¿no? Es lo mismo que esto. Aquí, por ejemplo, además de remarcar con listones por donde va la cadena principal, es decir, los átomos que están formando los enlaces peptídicos, se marcan en otro color en ball and sticks, es decir, en bolitas y palitos, los átomos y enlaces de las cadenas laterales o los grupos R. Esto que está en azul serían los grupos R. Y finalmente esto de espacios llenos, bueno, son los radios de Van der Waals. Esto lo habíamos visto en la primera lección. Los radios de Van der Waals tienen que ver con cuál es el volumen por el cual están corriendo los electrones dentro de los aminoácidos. Entonces, bueno, son diferentes representaciones. En algunos casos, pues podemos remarcar algunos aminoácidos que son más importantes dependiendo de lo que estemos describiendo. En la sección de visualizadores vamos a ver este tipo de representaciones. Vamos a ver cómo podemos remarcar una información, cierto tipo de información. Por ejemplo,
si quisiera remarcar la superficie electrostática de la superficie electrostática, si quisiera remarcar donde hay cavidades, si quisiera remarcar donde hay conservación de aminoácidos, por ejemplo, etcétera. Muy bien, y pues simplemente esto es una tabla para mostrarle que diferentes proteínas, la mayoría de ellas, pues tienen una estructura terciaria conformada por una mezcla entre alfas hélices y betas y hebras beta. En este diagrama de aquí vemos proteínas cuya estructura secundaria es exclusivamente alfas hélices. En esta lámina de aquí vemos algunas proteínas cuya estructura secundaria es principalmente hebras beta. Hay algunos casos bien interesantes, por ejemplo el caso de los priones, que son proteínas que adoptan cierta estructura, pero es una estructura diferente al estado nativo, y sin embargo es una estructura que promueve que otras proteínas se plieguen de la misma manera y genera este tipo de fibras que van creciendo y van interfiriendo en la función normal de la célula. El caso de la famosa GFP, la Green Fluorescent Protein, que tiene una estructura de barril beta, son puras hebras beta acomodadas de esta manera, de tal forma que forman un barril. Pero decíamos, como se veía en la tabla, que la mayoría de las proteínas pues tiene una estructura mixta compuesta por hélices, compuesta por hojas beta y compuesta por giros y conectores, o inclusive zonas desestructuradas. Le llamamos una zona desestructurada pues aquella pequeña región o grande región, no sé, que no tiene estructura secundaria definida. Y bueno, este es un esquema general en donde vemos cómo es que van cambiando diferentes niveles de complejidad de la estructura de las proteínas. Tenemos la estructura primaria como la secuencia de los aminoácidos unidos por enlaces peptídicos. Esta estructura se podría describir desde la secuencia del gen, teniendo en cuenta el código genético, etc. Después esta secuencia de aminoácidos pues adopta una estructura tridimensional repetida y estabilizada por puentes de hidrógeno que hemos descrito como estructura secundaria, que podían ser o hélices, y ya vimos que no solo son alfa hélices, sino una serie de diferentes hélices y betas, ¿okay? Y después estas estructuras secundarias podrían adoptar patrones estructurales funcionales que podríamos llamarles estructuras supersecundarias o motivos. Ahora, cuando todos ellos se pliegan para formar una estructura tridimensional desde el amino al carboxilo terminal, le llamamos estructura terciaria, ¿okay? Muchas proteínas ya en estructura terciaria son funcionales, es decir, ya llevan a cabo la función normal, digamos, la función del estado nativo. Ajá. Y hay otras que, sin embargo, requieren el trabajo colaborativo, requieren, digamos, trabajar con otras cadenas polipeptídicas para funcionar. Esas necesitan una estructura que llamamos cuaternaria, es decir, cuando ya tenemos más de una cadena polipeptídica. No confundir cuaternario con que aquí hay 4 cadenas, ¿no? Simplemente se refiere a que si tengo 2 o más, ya tengo estructura cuaternaria. Y a cada nivel estructural emergen propiedades diferentes. Por ejemplo, de estructura primaria a secundaria emerge la estructura en 3 dimensiones. Es decir, ya tengo arreglos estructurales bien descritos en el espacio, etcétera, ¿no? Y además estables. Después de la estructura secundaria terciaria, pues ya puede aparecer función. La estructura terciaria ya puede reconocer metabolitos específicos, ya puede reconocer ya puede irse a membrana, por ejemplo, para transportar metabolitos, ya puede llevar a cabo funciones enzimáticas. Es decir, pareciera que a partir de la estructura terciaria ya tengo función de reconocimiento, función de interacción en 3 dimensiones. Y ya en la estructura cuaternaria emergen otras propiedades, como que a veces
Las cadenas polipeptídicas que forman a esta estructura pueden estar comunicadas entre ellas, pueden transmitirse información o pueden repartirse tareas. Este es el caso de la hemoglobina. La hemoglobina es una proteína que tiene estructura cuaternaria. Su función principal es el transporte de oxígeno, entonces tiene un grupo prostético que es el grupo hemo. Ahorita definimos qué es un grupo prostético. Y la idea es que el grupo hemo transporta oxígeno. Por lo tanto, si cada cadena polipeptídica o cada subunidad, como ahora le vamos a llamar, a cada cadena polipeptídica de una proteína cuaternaria, cada subunidad tiene un grupo hemo y cada uno puede transportar oxígeno. ¿Okay? Entonces ya tiene función de reconocimiento, porque ya en 3 dimensiones puede cada cadena reconocer el grupo hemo, y además la hemoglobina tiene estructura cuaternaria que le permite comunicarse a las cadenas polipeptídicas entre sí. Otra propiedad emergente en la estructura cuaternaria es la simetría, es decir, si yo tengo más de una cadena polipeptídica, empiezo a encontrar patrones simétricos, ¿no? Por ejemplo, si son 2, pues tendré un eje de simetría. Si tengo 3 subunidades y todas son iguales, tendré pues estos ejes de simetría, etcétera, ¿no? Y puede volverse tan complejo como los oligómeros, como el tamaño de los oligómeros. Muchas proteínas, de hecho el 80% de las proteínas conocidas funcionan como oligómeros, es decir, el estado nativo o el estado funcional de la proteína es el estado cuaternario. Aquí solamente hay algunos ejemplos, el citocromo C, ribonucleasa, lisosima, etcétera, y sus diferentes cadenas polipeptídicas. Entonces veamos, citocromo C funciona con una sola cadena polipeptídica, es decir, no necesita estructura cuaternaria para funcionar. Ribonucleasa 1, lisosima 1, mioglobina 1, etc. Pero quimiotripsina resulta que necesita 3 cadenas polipeptídicas. Eso lo que quiere decir es que necesita 3 péptidos sintetizados para que esos 3 se junten y esos 3 lleven a cabo una función específica. Y hay casos también extremos como la glutamina sintetasa de coli, que necesita 12 cadenas polipeptídicas para funcionar, ¿no? Entonces, bueno, esto es variable, pero recordar que el 80% de las proteínas requiere de estructura cuaternaria. Okay. Bueno, además de la estructura cuaternaria, resulta que a veces una sola cadena polipeptídica puede repartirse tareas es decir, una sola cadena puede tener diferentes tareas y asignar una zona de la estructura para esas tareas, ¿no? En este diagrama de aquí estamos viendo un dímero, el dímero de una enzima llamada alcohol deshidrogenasa. Entonces la alcohol deshidrogenasa es una proteína que es capaz de transformar químicamente al etanol o a otros tipos de alcohol. Bueno, lo que nos dice esto es que hay 2 cadenas polipeptídicas. Entonces tenemos un oligómero, o en particular, si solo son 2, tenemos un dímero. Y cada cadena le vamos a llamar monómero. Entonces tenemos el monómero A, que está comprendido por la parte azul y la parte rosa, y el monómero B, que está comprendido por la parte café y la parte verde. Es decir, solamente son 2 cadenas polipeptídicas de inicio a fin, de amino a carboxilo terminal. Entonces solamente tengo 2 cadenas y por lo tanto digo que tengo un dímero, y el alcohol deshidrogenasa requiere estructura cuaternaria para funcionar. Pero resulta que cada monómero además está subsegmentado, quiere decir además reparte las tareas de su función en 2. Es la misma cadena polipeptídica, pero digamos una parte de esta proteína se encarga de la catálisis, como dice aquí, y otra parte de unir a la coenzima. Entonces a esas subpartes que vienen de la misma cadena polipeptídica les vamos a llamar dominios. Entonces un dominio es una parte de una proteína que tiene cierta independencia estructural y funcional. En este caso identifico que hay un dominio que tiene función catalítica y otro dominio que tiene función de coenzima.
Ajá. En el otro monómero también tenemos un dominio que tiene función catalítica y otro dominio que tiene la función de coenzima. Ajá. Entonces aquí pareciera que hay 4 proteínas, pero no, solamente son 2. Pero cada una de estas tiene a su vez cierta función específica. Cada subunidad o cada monómero tiene subsegmentadas las funciones y a esas segmentaciones, digamos, le llamamos dominio. Entonces la definición de dominio podría ser una parte de la proteína que tiene cierta independencia estructural y funcional. Al mismo tiempo, normalmente esos dominios están o se pueden identificar dentro del gen porque normalmente son un exón completo, por ejemplo, en el caso de K-splicing, o son una parte de gen pues, más o menos bien definida, tal que en lo que hemos hecho en la ingeniería de proteínas es que los podemos cortar y digamos trabajar como proteínas independientes y en muchos casos funciona, en otros casos no. Y bueno, ¿cómo es que aparecen diferentes proteínas? Aquí este es el caso del splicing alternativo, en el cual lo que tengo es un gen que codifica para una proteína funcional, pero que está segmentado, o sea que dentro del gen, digamos, tengo diferentes segmentos con distintas funciones, es decir, dominios, ¿no? Y estos dominios, en el splicing alternativo, si yo digo que por ejemplo cada dominio podría ser un exón, en el splicing alternativo podrían quedar en un orden distinto. Ajá. Y si eso ocurre, digamos, lo único que va a ocurrir en 3 dimensiones es que pues las conexiones entre ellos pues van a ser distintas. Pero en principio uno esperaría que cada uno de esos fragmentos, al tener cierta independencia estructural y funcional, pues algunos de ellos puedan seguir funcionando. Por ejemplo, el fragmento amarillo aquí aparentemente se parece al fragmento amarillo de acá, solo que está visto desde otra perspectiva. O el fragmento rojo de aquí más o menos se parece al de acá. Pero hay cambios importantes, por ejemplo, en la disposición tridimensional del fragmento verde y del fragmento azul. Entonces, este tipo de splicing puede dar origen a nuevas estructuras o nuevas funciones.